Poco después, Nayeon decidió ingresar a la habitación de al lado. Se dejó caer sobre la cama, sintiéndose atrapada en un torbellino de emociones, tratando de ignorar lo que sospechaba. Sin embargo, los sonidos que provenían de la habitación contigua empezaron a resonar cada vez más, claros y perturbadores. Intentó ignorarlos, cerrar los ojos y no escuchar, pero era inútil. La curiosidad y el dolor se mezclaban con cada sonido, haciéndola sentir aún peor. Sin poder aguantar más, una primera lágrima rodó por su mejilla, seguida de muchas otras. Las lágrimas caían de sus ojos, mientras aceptaba a regañadientes lo que intuía que estaba pasando en esa habitación. Su mente daba vueltas preguntándose cómo su oppa, alguien a quien siempre había admirado, podía hacer algo así. ¿Cómo es que había terminado en una situación como esa con su profesora? No podía entenderlo, y eso solo hacía que el dolor creciera más en su interior. Intentando convencerse de otra versión, Nayeon empezó a inventar excusas en su mente, casi como un consuelo. Quizás solo habían entrado al motel a usar la computadora. ¿No podría ser algo tan simple? Se repitió eso en un intento desesperado por calmarse. Incluso trató de imaginar que esos ruidos se debían a un esfuerzo físico cualquiera, tal vez a algún tipo de ejercicio intenso. Pero cada vez que se aferraba a esas ideas, otro sonido la sacudía, haciéndola cuestionarse todo de nuevo. De repente, un sonido mucho más fuerte llegó desde la habitación de al lado. Ese sonido inesperado hizo que Nayeon, en un arrebato de frustración, golpeara la pared con el pie. La tristeza se apoderó de ella nuevamente. Pronto, empezó a sentir que la habitación se calentaba de forma alarmante, como si algo estuviera ardiendo. Extrañada y asustada, salió al pasillo y rápidamente se dio cuenta de que el hotel comenzaba a incendiarse. Sin perder tiempo, Nayeon empezó a correr por el pasillo, gritando para alertar a los demás, instándolos a salir de sus habitaciones y ponerse a salvo. El pánico se desató en el hotel, y la gente comenzó a salir apresuradamente hacia la calle. Entre la multitud, Haseong y Soyeon también emergieron al exterior, buscando un lugar seguro donde esperar. En ese instante, el protagonista escuchó una voz familiar que lo llamaba con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su enojo. Giró lentamente, sin saber exactamente qué esperar, pero algo en su interior ya intuía de quién se trataba. Al voltear la mirada, logró distinguir una silueta oscura que se destacaba en medio de la multitud, una figura que reconocía perfectamente incluso en la penumbra. Era Nayeon. Ella estaba de pie a unos pasos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, pero aún así mirándolos de reojo, su expresión era de una mezcla dolorosa entre decepción y rabia contenida. En un murmullo, casi como si se hablara a sí misma, susurró que iba a pretender no haber visto lo que habían hecho en secreto. Esas palabras, cargadas de una tristeza que intentaba ocultar, dejaron a Soyeon sin palabras, como si de repente toda la situación cobrara un peso que hasta ese momento no había notado. Pero, incapaz de contenerse más, Nayeon dio un paso al frente y, levantando la voz, dejó salir la furia y el dolor acumulado. Entre gritos, preguntó si realmente se habían divertido, si todo aquello había valido la pena. Sus palabras resonaron en el aire y durante unos instantes nadie supo qué responderle. Tanto Haseong como Soyeon permanecieron en silencio, simplemente mirándola, conscientes de que cualquier respuesta solo podría empeorar las cosas. Nayeon, sin embargo, estaba lejos de encontrar calma. La molestia en su rostro era evidente. Sus ojos reflejaban el cúmulo de sentimientos que intentaba ocultar, pero que ahora se hacían imposibles de ignorar. Su expresión lo decía todo, una mezcla de traición y amargura que no podía disimular. Para ella, lo que veía era una imagen que jamás imaginó tener que enfrentar, y aunque intentara disimular, cada gesto dejaba claro lo que realmente pensaba en ese momento. Unos días después, Haseong se levantó de su cama un poco más tarde de lo habitual, estirándose mientras trataba de sacudirse la sensación de pesadez que parecía haberse instalado en su pecho desde aquella noche. Al bajar al comedor, se encontró con Nayeon, quien estaba terminando de preparar el desayuno. Apenas saludó a Nayeon, quien solo lo miró de reojo sin molestarse en responder. Su expresión fría e inexpresiva dejó claro que las cosas no habían mejorado. Molesta, Nayeon continuó preparando la comida de forma mecánica, mientras Yuna observaba la escena sin comprender del todo el cambio en la actitud de su hija. La incomodidad flotaba en el aire, y aunque Haseong intentaba parecer relajado, le costaba ignorar el silencio que se había asentado entre ellos. De pronto, Nayeon tomó su chaqueta y, sin mirarlos, exclamó molesta que se irá a la universidad antes que todos, dejando entrever su frustración. La tensión era palpable.
«Chicos, ¿ustedes se pelearon?», preguntó Yuna, intrigada y lanzando una mirada preocupada a Haseong, esperando alguna explicación que ayudara a comprender el comportamiento de su hija. Con un suspiro, Haseong respondió algo vago, diciendo que tal vez sí, tratando de esquivar la conversación. Pero Yuna, que no se daba por vencida, insistió en saber qué había sucedido para que Nayeon estuviera tan distante. Con un tono casual, él respondió que solo habían tenido algunas discrepancias en los grupos de estudio y que por eso ella estaba así, tratando de calmar a su tía y evitando revelar lo que realmente había pasado. Yuna, un poco más tranquila, esbozó una sonrisa comprensiva y le contó a Haseong que cuando Nayeon se enojaba solía calmarla con algo de comer, algo que siempre la ayudaba a suavizar su carácter. Mientras escuchaba a su tía, Haseong no podía evitar pensar en la verdadera razón de la molestia de Nayeon y una duda lo invadía. ¿Realmente funcionará ese truco ahora, después de lo que ha pasado? En su mente, regresó a ese instante, cuando Nayeon había comenzado a temblar, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas, sus palabras ahogadas por el dolor. ¿Por qué hiciste eso? La desesperación en su voz lo había dejado sin palabras, incapaz de dar una respuesta que pudiera apaciguar la tormenta de emociones que ella sentía. Soyeon, en ese momento, había colocado una mano sobre el hombro de Nayeon, intentando suavemente que se calmara. Pero Nayeon, con la mirada llena de enojo, se apartó y la miró con desprecio, recriminándole por actuar como si fuera la gran cosa, como si tuviera algún derecho a estar ahí. Sin embargo, al mirarla detenidamente, se dio cuenta de que estaba frente a su tía Soyeon, y no a alguna figura rival en su imaginación. Confusa y con su mente atrapada en un caos emocional, apenas pudo procesar lo que estaba sucediendo y murmuró, casi para sí misma, que su opa se había involucrado con una vieja. El peso de sus pensamientos era demasiado, y tras unos segundos, su cuerpo no resistió más. Cayó al suelo completamente desmayada, agotada tanto física como emocionalmente. Desde aquel momento, Haseong y Nayeon apenas intercambiaban miradas, y los días pasaban sin que entre ellos se cruzaran más palabras. Y aunque el silencio era incómodo, una parte de él sentía que cualquier intento de conversación solo haría más profunda la herida que ambos llevaban. Más tarde, Haseong se encontraba en la universidad, sumido en sus pensamientos mientras las horas pasaban casi sin darse cuenta. En su mente, se repetía una y otra vez que intentará hablar con Nayeon durante la clase, tratando de idear las palabras correctas que le permitieran al menos aclarar la tensión que había surgido entre ellos. De vez en cuando, lanzaba miradas a lo lejos, donde podía ver a Nayeon, sentada en la parte más lejana del aula, evitando cualquier contacto visual. Haseong soltó un leve suspiro, frustrado, y no podía dejar de preguntarse cómo debería disculparse con ella, o si incluso llegaría a escucharlo. Al frente de la clase, la profesora Soyeon explicaba el tema del día, aunque no tardó en notar la expresión apagada y distraída de Haseong. Había algo en su postura que le transmitía una especie de pesadumbre, como si llevara un peso que no podía soltar. Consciente de que algo lo preocupaba, Soyeon continuó la lección, pero no pudo evitar preocuparse por él. Cuando las clases terminaron, Haseong se armó de valor y con paso firme se dirigió hacia Nayeon, decidido a iniciar una conversación, aunque ella ya comenzaba a guardar sus cosas, alistándose para irse sin detenerse a mirarlo. Él le pidió que le diera unos minutos para hablar, pero Nayeon, en silencio, terminó de organizar sus materiales, como si su presencia no importara en absoluto. Sin más, dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección a la salida, evitando el más mínimo contacto. Desesperado, Haseong alzó la voz, diciéndole que dejara de fingir que estaba enojada. Esas palabras, lejos de calmarla, solo hicieron que Nayeon se detuviera, girara rápidamente y con un gesto impulsivo le diera un fuerte golpe en la entrepierna. La intensidad del golpe lo hizo caer al suelo, donde quedó retorciéndose de dolor mientras ella se marchaba sin mirar atrás, dejando clara su molestia. En medio de su malestar, Haseong sintió cómo alguien se acercaba, y al levantar la vista, notó que era la profesora Soyeon. Apenas pudo incorporarse, le pidió hablar, sintiendo que tal vez ella podría ofrecerle alguna perspectiva que no había considerado. Ya en la cafetería, Soyeon, tras pedirle un café, le comentó que había conversado con Nayeon en los últimos días, notando que algo la tenía claramente afectada. Haseong, aún con la preocupación latente, le preguntó si, durante esa conversación, Nayeon no la había golpeado también, a lo que la profesora soltó una ligera risa. Le explicó que no,
que no había tenido problemas y que en realidad, con solo ofrecerle algo de comida, Nayeon se había calmado. Al oírlo, Haseong recordó las palabras de su tía Yuna sobre lo eficaz que era la comida para aliviar el mal humor de Nayeon, y por un instante, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Al parecer, aquel truco funcionaba después de todo. Más tarde, el protagonista corría por la calle a toda velocidad, buscando llegar cuanto antes a su casa mientras la lluvia caía con fuerza, empapándolo de pies a cabeza. El cielo estaba oscuro, con relámpagos ocasionales iluminando el camino. Cada paso resonaba en los charcos y, aunque sus ropas estaban completamente mojadas, no disminuyó su velocidad. Al fin, al cruzar la puerta de su hogar, suspiró aliviado de haber escapado de la tormenta. Una vez adentro, su mirada se detuvo en Nayeon, quien estaba en la sala haciendo ejercicio, con toda su concentración puesta en su rutina. Sus movimientos eran precisos y un leve brillo de sudor en su piel indicaba que llevaba ya un buen rato. Haseong se acercó un poco, observándola con cierta preocupación. Le advirtió con tono amable que tuviera cuidado, pues no quería que se lastimara por esforzarse de más. Parecía que esas palabras llegaron en el momento justo, porque en ese instante, Nayeon sintió un agudo calambre en el codo. Se soltó de la posición que estaba sosteniendo y su cuerpo comenzó a perder el equilibrio, cayendo hacia el suelo. Con reflejos rápidos, Haseong se lanzó y logró atraparla justo a tiempo, sosteniéndola en sus brazos antes de que tocara el piso. Ambos quedaron en esa posición unos segundos, intercambiando miradas intensas y silenciosas, mientras una leve sonrisa asomaba en los labios de Nayeon, que no pudo evitar ruborizarse ligeramente. Entre susurros, comenzó a darle las gracias, casi sin atreverse a apartar la vista. Ya en la noche, después de aquel momento, Haseong estaba en su habitación, concentrado en su tarea, mientras el suave ruido de la computadora llenaba el espacio. Pasaron las horas sin que él se diera cuenta, y, cuando miró el reloj, ya era de madrugada. Decidió finalmente dejar el trabajo y se acomodó en su cama para dormir. Pronto, empezó a caer en un sueño plácido, disfrutando del descanso que tanto había esperado. Sin embargo, en medio de la penumbra, una figura se recortaba en el umbral de la puerta. Era Nayeon, quien, asustada por el retumbar de los truenos que resonaban en la noche, buscó a su opa para pedirle que durmieran juntos. A pesar de estar algo sorprendido, Haseong aceptó, haciéndole espacio en la cama. Ambos se acomodaron y pronto se sintieron arropados por el calor de su mutua compañía. Aprovechando la cercanía y el momento de calma, Haseong le preguntó con voz suave por qué había estado enojada con él últimamente. Nayeon, en respuesta, tocó suavemente su espalda y con voz entrecortada le explicó su molestia. Lo cuestionó por lo que había hecho, por haberse involucrado precisamente con ella entre todas las chicas de la universidad. Luego, con gestos inciertos, empezó a tocarlo con curiosidad, como si intentara entender por qué su profesora Soyeon parecía tan interesada en él. La sorpresa de Haseong fue evidente, y mientras intentaba decir algo, ella lo detuvo con una mirada fría y le susurró al oído que si no cooperaba, le contará todo a su madre.